¿Qué tal? Ahora solucionaremos el presente ejercicio. La hipótesis son las condiciones o datos. Tesis es la propiedad a demostrarse o el valor a calcular. Bien, necesitamos generar una ecuación en la que se incluya una de las incógnitas que queremos calcular. Por ejemplo, tenemos que generar una ecuación en la cual esté la incógnita PQ. Para ello, hacemos uso de la figura, los datos que están en ella y la hipótesis. Para este ejemplo, voy a concentrarme en una parte del gráfico y para visualizarlo con mayor facilidad, lo dibujo aparte. He tomado esta parte del gráfico porque en ella está el segmento PQ y además cumple con las condiciones para aplicar el teorema de Stewart. Puedo aplicar dicho teorema cuando un segmento une el vértice de un triángulo con un punto interior cual. Miren, en el triángulo ABC tenemos el segmento BQ que tiene su origen en el vértice B y llega a un punto Q cualquiera del lado opuesto. Este segmento es conocido como la cebiana. El teorema de Stewart dice la cebiana al cuadrado, en este caso BQ al cuadrado, multiplicado por el lado donde cae la cebiana, o sea por AC, es igual al cuadrado de la longitud del lado del triángulo. Vamos a poner AB al cuadrado por el segmento no consecutivo determinado por la cebiana, quedaría por QC. Ya que este es uno de los dos segmentos que se genera al trazar la cebiana y además no es consecutivo con el lado AB, más el cuadrado de la longitud del otro lado del triángulo. Entonces, más BC al cuadrado por el segmento no consecutivo determinado por la cebiana, o sea, por AQ. Menos la base multiplicado por el producto de los dos segmentos determinados al trazar la cebiana, es decir, AC por AQ por QC. En esta ecuación, a los segmentos que podemos descomponer, lo vamos a descomponer. Por ejemplo, BQ resulta de la suma de los segmentos BP más PQ, y todo esto al cuadrado. Luego AC también le descomponemos, quedaría AQ más QC. Listo, hemos descompuesto todos los segmentos que podíamos descomponerlos. Ahora podemos ver que la información de la longitud para los segmentos AB, AQ y EC ya suministra el enunciado del ejercicio. Por lo tanto, sustituimos los segmentos por sus longitudes. Recordemos que el ejercicio pide calcular la longitud del segmento PQ, pero en esta ecuación, además de la incógnita PQ, tenemos otras incógnitas. De manera que si queremos calcular PQ, antes hay que determinar los valores de estas otras incógnitas. Para ello, seleccionamos una parte del gráfico que cumpla las siguientes condiciones o características. Primero, los lados de la gráfica debe estar construida con los segmentos de los cuales necesitamos calcular su longitud. Segundo, al gráfico que elijamos debemos poder aplicar algún teorema o propiedad. Elijamos al triángulo ABE, debido a que los lados de este triángulo está construido con los segmentos BE, BP, de los cuales necesitamos calcular su valor, y además a este triángulo podemos aplicar un corolario. El corolario dice lo siguiente: un triángulo en el cual una línea fundamental es también otra línea fundamental, el triángulo es isósceles. Esta condición cumple el segmento BP porque es bisectriz y también mediana. Como cumple que esta línea fundamental es también otra línea fundamental, podemos concluir que la línea está trazada hacia el lado de la base. Y en un triángulo isósceles, al lado desigual se le conoce como la base del triángulo. En consecuencia, el lado AB y BE son los lados iguales. Por lo tanto, la longitud de BE es 12. Ahora concentrémonos en el triángulo ABC. Mire que una parte del triángulo está construido con el segmento QC, del cual desconocemos su longitud, pero que necesitamos calcular. Y además podemos aplicar la propiedad de la bisectriz.
La propiedad de la bisectriz sostiene que la razón entre los lados es igual a la razón de las partes en las cuales quedará dividida el tercer lado por la bisectriz. Pero ¿qué significa la razón entre los lados? En principio de cuentas, razón es una división entre cantidades semejantes, de manera que quedaría AB sobre BC. Recuerde que el segmento donde llega la bisectriz es conocido como la base. Entonces, los otros serían los lados. Por ese motivo es que queda el lado AB sobre el lado BC. Y esta razón es igual a la razón de las partes en las cuales queda dividida el tercer lado por la bisectriz, o sea, igual a AQ sobre QC. ¿Por qué AQ sobre QC? Porque estas son las partes en las cuales queda dividida el tercer lado por la bisectriz. Listo. Trabajemos en esta proporción. Con respecto a los segmentos AB y AQ, lo vamos a reemplazar por sus longitudes. Ahora nos queda BC y QC. Al segmento BC le descomponemos en BE más SE. La longitud del segmento SE ya teníamos como dato y la longitud de BE habíamos calculado anteriormente. Entonces reemplazamos, despejamos, simplificamos y obtenemos el valor de QC. Todos estos valores que hemos calculado son para poder reemplazarlo en la primera ecuación que obtuvimos al aplicar el teorema de Stewart. Pero todavía nos falta calcular el valor de un segmento más. Nos faltaría calcular la longitud del segmento BP. Para ello, selecciono la figura ACBP. Giro y dibujo aparte. He decidido trabajar con este gráfico porque ya conocemos la longitud de la mayoría de los segmentos con las que está construido este gráfico, y también está el segmento BP, del cual necesitamos calcular su longitud, y además puedo aplicar el teorema de Menelau. El teorema de Menelau dice: si una transversal determina sobre los lados de un triángulo 6 segmentos, el producto de 3 de ellos que no tengan extremos comunes es igual al producto de los otros 3. Bien, en la figura seleccionada tenemos el triángulo BCQ y el segmento AE es una transversal. Es una transversal debido a que cruza el triángulo BCQ. Entonces, vamos a ver si esta transversal determina 6 segmentos sobre los lados del triángulo BCQ. Al lado BC, la transversal determina 2 segmentos. Determina el segmento CE y el segmento EB. Antes era solo el segmento CB, ahora queda dividida en 2 segmentos. Al lado BQ, también de CQ, la transversal AE no lo toca. Entonces vamos a trabajar hasta la prolongación del lado CQ, es decir, hasta el punto A, ya que en este punto es en donde el lado AC y la transversal AE se cruzan, y al cruzar generan 2 segmentos, el segmento AQ y QC. Por lo tanto, se cumple que la transversal AE determina 6 segmentos sobre los lados del triángulo BCQ. En consecuencia, podemos aplicar el teorema de Menelau. El teorema dice: el producto de 3 segmentos que no tengan extremos comunes. A ver, si tomamos el segmento CE, el segmento que no tiene extremo común a este sería BP. Y otro segmento que no tiene extremo común sería AQ. Entonces quedaría CE por BQ por AQ es igual al producto de los otros 3, o sea, EB por BQ por AC. En esta expresión algebraica de algunos segmentos ya sabemos el valor de sus longitudes. Vamos a sustituirlos. El valor del segmento CE es 6. Entonces, en lugar de CE, sustituimos por 6. De BP no sabemos su valor, pero del segmento AQ sí, ponemos 4. El valor de EB es 12. De PQ tampoco sabemos. Al segmento AC lo descomponemos en AQ más QC. De una vez le vamos a sustituir por sus valores. En lugar de AQ 4 y en lugar de QC 6. Resolvemos el producto de 6 por 4 y también de 6 más 4.
Despejo BP, simplifico y como ven hemos calculado el valor de BP. Habiendo calculado las longitudes de BE, UC y BP, procedemos a reemplazar estos valores en la ecuación que obtuvimos al aplicar el teorema de Stewart. Entonces, en esta ecuación, en lugar de BP, ponemos 5PQ y en lugar de QC, 6 y en lugar de BE, 4. Realizamos todas las operaciones correspondientes, despejamos PQ, sacamos la raíz cuadrada de ambos lados, obtenemos la raíz cuadrada de este número y resulta ser que la longitud del segmento PQ es 2.3 unidades. La tesis solicita calcular la longitud de los segmentos PQ y PE. Del PQ ya lo tenemos. Lo que nos falta es calcular la longitud del segmento PE. Para este fin, seleccionamos la figura tomando en cuenta que algún lado de esta figura debe estar construida con el segmento PE y también que a esta figura sea posible aplicar algún teorema, propiedad o corolario. Tomando en cuenta todos estos detalles, selecciono el triángulo ABE. Recuerde que en este triángulo ya trabajamos y al analizarlo determinamos que era un triángulo isósceles. Por lo tanto, podemos aplicar el corolario que dice lo siguiente. La bisectriz del ángulo relativa a la base de un triángulo isósceles es también mediana, altura y mediatriz de dicho triángulo. Aplicando este corolario, el segmento BP vendría a ser la altura del triángulo ABE. Entonces el ángulo P debe ser un ángulo recto. Por lo tanto, el triángulo BPE es un triángulo rectángulo. Y en todo triángulo rectángulo se puede usar el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud, ya sea de su hipotenusa o de alguno de sus catetos. En este ejercicio necesitamos encontrar la longitud del cateto PE. Al aplicar el teorema de Pitágoras quedaría PE igual a la raíz cuadrada de BE al cuadrado menos BP al cuadrado. En esta expresión sustituimos los valores que ya conocemos. El segmento BE mide 12 unidades y el segmento BP determinamos que es igual a 5PQ. También ya sabemos que PQ mide 2.3 unidades. Realizamos las operaciones correspondientes, obtenemos la raíz cuadrada de este número y determinamos que la longitud del segmento PE es 3.3 unidades.